Bueno, pues el cuarto punto de lo que estábamos hablando de cómo, de por qué la gente está pasando por dificultades, por aflicción, por problemas, lo hemos titulado Las maldiciones generacionales. Y en una introducción que quiero daros, es decir que cuando leemos la Biblia vamos a ver algo muy claro. Dios piensa en generaciones. El pensamiento de Dios muchas veces es generacional. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y Él no ve la historia como nosotros, limitada a unos años, sino que para Dios los siglos, las generaciones, las vidas de las personas están delante de Él como una gran línea de tiempo que Él conoce completamente. Por eso en la Biblia encontramos constantemente genealogías. Y no es que sea un detalle así sin importancia, sino que son la forma en que Dios muestra cómo las decisiones de una persona puede impactar generaciones enteras. Un ejemplo muy claro es que en el Evangelio de Mateo, donde se presenta la genealogía de Jesús desde Adán hasta que llegó a sus papás y, bueno, su padre terrenal, y a María. Ahí en Cristo se mostraba toda la línea de todas las generaciones donde Dios fue obrando a lo largo de la historia, que también, aparte de la Biblia, lo vemos en la historia humana. Por ejemplo, en las monarquías hay una línea en cuanto a la realeza donde un rey sucede a otro. Aquí en España leemos en los libros de historia cómo se fueron sucediendo los reyes. Pues Felipe II, Felipe V, Carlos I de España, V de Alemania, los Austrias, los Borbones, y así lo vemos nosotros resumido en una lista, pero dentro de cada reinado hubo decisiones, alianzas, guerras, reformas y pecados que afectaron no solo a su familia, sino a todo el reino. Y la Biblia muestra exactamente ese mismo patrón. Especialmente lo tenemos en los libros de Reyes y de Crónicas, donde se describe cómo las decisiones de un rey afectaban espiritualmente a todo el pueblo. Vamos a ver un ejemplo bíblico de un rey que rompió con el pecado de sus padres. Tenemos el rey Ezequías, que se encuentra en Segunda de Reyes 18. Ay, vale, silencia para que no haya el reverb. Segunda de Reyes 18, versículos 3 y 4, dice que este rey Ezequías hizo lo recto, lo correcto delante de los ojos del Señor. ¿Qué fue hacer lo correcto? Pues quitó los lugares altos donde la gente hacía sus cositas malas, rompió las imágenes de los dioses falsos, normalmente era de Asera, de uno, de otro, y también destruyó los altares que había dedicados a ellos. Su padre, que era el rey Acaz con Z, había introducido la idolatría en el reino de Judá, pero Ezequías no siguió el patrón de su padre. Él tomó una decisión radical. Derribó los altares paganos, quitó la idolatría del pueblo, restauró la adoración a Dios, y esto demuestra algo muy poderoso, que una persona puede romper un patrón espiritual familiar. No importa lo que hicieron los padres, un hijo puede cambiar el rumbo de la historia. Y ahora vamos a ver el ejemplo de un rey que sí repitió el pecado de su linaje. Ese es el rey Acab con B. La Biblia dice en Primera de Reyes 16:30, Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él. Y en lugar de apartarse de la idolatría que existía en Israel, la profundizó aún más. Y él introdujo oficialmente el culto a Baal y construyó altares paganos y arrastró al pueblo a la idolatría junto a su mujer, que a ver quién sabe quién era la mujer de este hombre, de Acab. Su mujer era, a ver, que os leo los labios. Eso es muy fácil. Venga, ¿quién lo sabe? Vamos a hacer una cosa, vamos a poner, os voy a hacer escribir, ya sabéis que yo soy muy activo y muy práctica. ¿Cómo podemos ver los mensajes? Que lo tenemos aquí, chat. Vale, dedos rápidos, ¿quién era
la esposa, la mujer del rey Acab. Venga. Ah, ya lo ha dicho Carlos, Sí. muy bien, vale. Pues sí, era la famosa Jezabel. Como resultado de lo que ellos dos hicieron, toda la nación sufrió consecuencias espirituales y lo peor de todo, el juicio de Dios. Y aquí vemos otra verdad bíblica. Cuando un líder mantiene el pecado en su reinado, ese pecado al final se acaba multiplicando. En la generación siguiente, si nadie lo corta, va a más, a más y a más. ¿Cómo Dios se presenta como el Dios de generaciones? Pues en la Biblia también hay otro detalle muy significativo, que es cómo Dios se presenta él mismo muchas veces en la Biblia. Él dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y... Venga, escribirlo por ahí. Venga, dedos rápidos ahí, venga, vamos a hacerlo. Y de Jacob, muy bien, ahí vemos 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios no se presenta solo como el Dios de una persona, sino que obra, un Dios que obra a lo largo de las generaciones. Y de Jacob, bueno, pues salieron las 12 tribus de Israel y ahí se ve cómo la historia espiritual de una familia impacta a pueblos enteros, ¿no? La Biblia también enseña que en Cristo nosotros somos reyes y sacerdotes, y eso significa que nuestras decisiones espirituales, morales y familiares no afectan solo nuestra vida, sino también las generaciones que vienen detrás. Y vamos a poner 2 ejemplos de personas que afectaron con sus hechos sus generaciones. Una, de esto no se ha hablado mucho de ello, pero por ejemplo, el joven rico tuvo un encuentro directo con Jesús y el Señor le propuso, le ofreció algo extraordinario, que era dejar sus riquezas para seguirle y así entrar en una vida de propósito eterno. Pero la Biblia dice que el que hizo rechazó esa propuesta. Se fue triste porque tenía muchas posesiones y esa decisión no fue baladí, fue muy seria, porque si él hubiera decidido seguir a Jesús, podía haber sido uno de los discípulos, el joven rico, ¿no? Tenemos el ejemplo de otras personas como Mateo, recaudador de impuestos, o Zaqueo, que sí tenían dinero y tenían posesiones, estaban muy bien posicionados. ¿No te dejaba comentar? Pues no lo sé, Robert. No hemos limitado el chat ni nada, ¿eh? Sí que os tiene que dejarle así abierto para que podáis ir comentando. Pero este hombre no fue como Zaqueo, que cambió su forma de vida, o como Mateo, ¿no? Que también lo hizo. E incluso podía haber llegado a ser parte de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Y su vida podía haber impactado a generaciones, incluso a nosotros, haberle conocido, pero es que él dijo que no. Entonces ahí se cerró un destino que Dios le estaba ofreciendo. Y otro ejemplo es la mujer de Lot. Cuando Dios sacó a la familia de Lot, a su mujer, a las hijas de Sodoma, el mandato fue claro, no miréis atrás. Pero ella, ¿qué hizo? Pues miró, a ver un poco, a ver qué se estaba cociendo, vamos a ver qué se está cociendo, ¡pum! Estatua de sal. También su decisión tuvo consecuencias graves, pero después de salir de Sodoma, pasó algo un poco raro. No sé si sabéis que ahí en la cueva donde se metió con Lot y las tuvo encerradas y tal, dijeron, ay, que vamos a morir, que la raza humana se va a morir, ¿qué tal? Y hicieron una cosa, las hijas de Lot con el padre de Lot, que lo sabéis, ¿no? Y del fruto de eso que hicieron, que tiene un nombre muy así, pues nacieron 2 niños que llegaron a ser... después los pueblos de moabitas y los amonitas. Y esos pueblos, pues si hacéis memoria, dieron muchísima guerra, se convirtieron durante siglos en enemigos acérrimos de Israel. ¿Qué queremos decir con eso? Que un ambiente espiritual que no se transformó completamente terminó produciendo consecuencias en generaciones posteriores. Y la Biblia nos dice que las decisiones no solo se quedan en una persona, sino que pueden afectar a familias, a generaciones y a naciones, ¿no? Pero también la Biblia nos dice algo glorioso. Así como el pecado puede transmitirse si nadie lo corta o lo confronta, una persona que se levanta en obediencia puede cambiar el destino de su linaje, porque en Cristo tenemos autoridad para romper patrones, cambiar historias familiares y levantar generaciones que amen a Dios. Vamos a hablar de 3 puntos
No sé hasta cuándo dará tiempo, porque como hoy hemos empezado casi un poquito antes de las 10, pues tenemos ese ratito menos, casi una hora. Entonces, hasta donde lleguemos, hermanos, ¿vale? Porque como sabéis, yo tengo cuerda para rato. Entonces, vamos a ir suavecito, pero si hoy no se puede acabar y no se hace la administración, como queda el último punto que tiene que ver con ataques externos, brujería, hechicería, pues lo juntamos, pero sí que está la intención de que haya una administración para vosotros donde el Señor se puede mover y puede sacar y liberar cosas que aún queden, tanto en mí, en Rubén o en vosotros, ¿no? Entonces, 3 tipos de maldiciones generacionales. La primer tipo, el punto 1, son maldiciones generacionales que podríamos denominar a nivel genético. A nivel genético, ¿vale? Punto número 1. Hasta ahora era una introducción para decir que el tema de la importancia de las generaciones y cómo lo que una persona hace afecta a más. No se queda solo en él, ¿vale? A ver, maldiciones generacionales a nivel genético. En este primer nivel se pueden manifestar patrones generacionales que tienen que ver con el ADN, con los genes, con las predisposiciones físicas y con enfermedades hereditarias, ¿vale? Predisposiciones físicas y enfermedades hereditarias. Hoy en día la ciencia reconoce algo que la Biblia ya insinuaba hace miles de años. Las características físicas y ciertas tendencias se transmiten de generación en generación. Por eso a veces cuando vamos al médico para hacernos un chequeo, el médico nos dice, a ver, ¿hay algún antecedente en tu familia de enfermedades coronarias? ¿Que alguno ha tenido diabetes, obesidad, algún cáncer en la familia, tu madre, tu abuelo, ¿verdad? Eso os lo han preguntado muchas veces, ¿no, hermanos? ¿A alguien le han preguntado cosas de estas? ¿Algún fumador, algún tal? ¿No? Y esto ocurre porque los médicos saben que ciertas enfermedades pueden tener una predisposición genética. Por ejemplo, en algunos casos que conocéis, en una familia varias mujeres han tenido, por ejemplo, cáncer de mama, la abuela, la tía, una madre o la hermana, los médicos recomiendan que te hagas unos controles más estrictos o medidas preventivas para la siguiente generación. Y yo algo que he oído que me parece también un poco extremo, que algunos médicos incluso se plantean cirugías preventivas para reducir el riesgo de que esa persona, como diciendo, lo va a tener, lo cortamos antes de que salga. Yo digo, qué fuerte. Pero esto también tiene que ver con el pensamiento del mundo, ¿verdad? Pero ahí sabemos que hay una herencia biológica que puede tener un peso real en la vida humana. También sabemos que hay una influencia durante el embarazo. Cuando la mujer está gestando el bebé, pues tenemos muchas recomendaciones de que la madre no haga esto, no haga lo otro, que no beba alcohol, que no fume. Eso es lo que antes se decía. Ahora, no puede tomar alimentos crudos, el jamón no sé qué, hay que congelarlo, hay que tener cuidado con infecciones, los parásitos, la toxoplasmosis que viene por la arena de los gatos. ¿Habéis oído todo esto de las mujeres embarazadas? Antes al principio no se decía. ¿Por qué? Porque se sabe que hay enfermedades o toxinas que pasan de la madre al bebé cuando se está desarrollando el embarazo. Y eso, claro, el bebé ni siquiera ha nacido todavía. Él es inocente, pero se puede haber afectado por lo que ocurre y lo que haga la mamá, ¿no? Entonces, esto nos dice un principio de que la vida de una generación puede influir en la siguiente incluso antes de que nazca, pero la buena noticia es que Dios es más poderoso que cualquier herencia. Lo voy a decir muchas veces durante lo que hable hoy. Porque aunque existan predisposiciones genéticas o antecedentes familiares, eso no significa o no dictamina que el destino de una persona esté sellado, ¿no? Y la Biblia nos dice que Dios es poderoso para romper con todo patrón que parece incluso inevitable, ¿no? Vamos a hablar de un principio bíblico. La Biblia menciona varias veces cómo las consecuencias del pecado se extienden a generaciones, pero ojo, lo voy a decir muchas veces, también habla de la misericordia de Dios que rompe ese ciclo.
¿vale? En Éxodo 20, 5 y 6 dice, lo leo rápido, ¿vale? Luego, como queda grabado, lo podéis escuchar o copiar. Yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia a millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y aquí vemos que se extienden las consecuencias, pero la misericordia de Dios es muchísimo mayor. Éxodo 34 del 6 al 7 dice, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande misericordia, que guarda la misericordia a millares y perdona la iniquidad, rebelión y el pecado. El carácter de Dios no es condenar, sino traer perdón y restauración. Y el último, en Números 14, 18, dice, Dios es lento para la ira, grande misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque también tiene en cuenta la maldad de los padres sobre los hijos, ¿no? Pero si avanzamos un poquito en la escritura, aquí en Números 14, en el 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió seguirme plenamente, yo lo introduciré en la tierra. Y esto revela algo poderoso. Una persona puede tener otro espíritu y cambiar el destino de su generación. Aunque venga una historia familiar complicada, su obediencia puede abrir un futuro diferente. ¿Vale? Punto número 2 de estos patrones generacionales pueden venir por la crianza, el ambiente y la influencia del entorno. Punto número 2, la crianza, el ambiente y la influencia del entorno. Aquí hablamos de la crianza, la infancia, la adolescencia, influencias sociales, las conductas que se aprenden dentro de la familia, imitando a todo lo que se ve en casa. Los niños aprenden de los padres, de los familiares cercanos y absorbemos mucha información. Aprendemos cómo reaccionar, cómo relacionarnos, cómo resolver conflictos, cómo tratar a los demás. Por eso muchas veces lo que una persona hace en su vida adulta está profundamente influenciado por lo que vio y lo que vivió durante su infancia. También se sabe que cuando una familia ha vivido durante generaciones en unos entornos difíciles o con pocos recursos, hay ciertos patrones que se repiten. Por ejemplo, ciclos de pobreza, relaciones familiares rotas, adicciones, embarazos a temprana edad, malas decisiones en la adolescencia o que se relacionan los chiquillos con malas compañías. Y eso muchas veces, esto ha sido por experimentos que se ha visto que ocurre porque muchas familias no han tenido modelos saludables que enseñan otro camino o que les ha faltado la figura del padre como autoridad, como guía, como un ejemplo, una referencia, y eso afecta profundamente a la formación del carácter de los hijos. Y también sabemos que hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que a mí, claro, me toca mucho, que son algunas culturas o ideologías que desde la infancia enseñan comportamientos que no son correctos. Yo os pongo un ejemplo que se está viviendo todos los días, sabemos en España nuevas noticias, y es que los grupos islámicos, personas de religión musulmana, desde pequeños ya se les enseña a odiar otros grupos, a justificar la violencia, a que la mujer no vale, a tratarlas mal, a rechazar muchas cosas, ¿no? Y eso hace pues que no se adaptan y aunque están en sitios donde tienen otra cultura, han recibido eso, han vivido eso y es lo que aplican, ¿no? Vamos a ver ejemplos de hijos que repitieron el pecado de sus padres. El rey Jeroboam metió la idolatría porque les ponía becerros de oro para que el pueblo los adorara. Y fue tal todo lo que hizo Jeroboam que ya se repite una frase sobre los siguientes reyes que decía, siguió en los pecados de Jeroboam. Y hizo lo mismo que Jeroboam. El ejemplo de Jeroboam ya se quedó como Jeroboam, la lió parda, ¿no? Y hay varios reyes que hicieron ese mismo pecado y se decía eso, y el patrón, pues nadie lo rompió, ahí quedó. Y ahora vamos a hablar de un ejemplo bíblico de alguien que sí cambió el rumbo. Tenemos también al rey Josías, que fue hijo del rey Amón, y Amón la lió parda.
Su abuelo Manasés también fue uno de los reyes más idólatras en la historia de Judá, pero sin embargo Josías desde bien jovencito hizo algo extraordinario. Buscó a Dios, empezó a tirar todos los altares paganos, limpió el templo, restauró la adoración verdadera, no a otros dioses o becerros, y ahí se supo que él puede romper el patrón familiar y comenzar una nueva historia. Cuando Jesús entra en la vida de una persona ocurre algo muy profundo. Su luz comienza a mostrar lo que estaba oculto. Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y revela los hábitos que eran incorrectos, los patrones familiares que son dañinos y comportamientos que parecían normales, pero se habían aceptado y eran pecados, ¿no? Cuando esa luz llega, todas esas tinieblas quedan expuestas, ¿no? Y esto es necesario porque lo que no se reconoce no se puede cambiar. Nosotros hemos visto cosas que sabemos que hemos podido recibir de nuestros padres y a la hora de exponerlo decir, vale, pues esto no, queremos cortar con esto, ser distintos, cambiar en algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando una persona permite que Dios ilumine su vida, comienza ese proceso de transformación. Voy a ir rápido y vamos al punto 3 para que dé tiempo. Punto número 3. ¿Cómo puede haber patrones generacionales? Es el nivel sobrenatural o nivel espiritual, ¿vale? Punto número 3, nivel sobrenatural o nivel espiritual. Aquí hablamos de cómo la influencia espiritual afecta a una persona o una familia cuando se han abierto puertas a través de pactos, de pecados o prácticas espirituales que no son correctas. La Biblia enseña que el mundo espiritual es real y que hay espíritus que buscan influenciar, oprimir o esclavizar a las personas. Jesús habló de eso y sacaba a los espíritus, ¿no? Y nos muestra que es una realidad y que Cristo tiene autoridad sobre ello. ¿Cómo son esas influencias? Pues por pecados de una persona que son persistentes, si ha habido rituales ocultistas, prácticas de brujería o hechicería, si se ha dedicado, lo que hemos hablado, las dedicaciones incorrectas, o si se ha consagrado buscando poder, dinero, fama. Eso en el mundo de la música, de Hollywood y todo eso está a la orden del día, ya lo sabéis. Para crecer en ese mundo tienes que pactar, tienes que entregarte y todo eso. Entonces, en algunos casos esos pactos pueden involucrar incluso el derramamiento de sangre, que la Biblia dice que eso es algo bastante serio. Y cuando eso ocurre, esos actos pueden dar un derecho espiritual que afecta a la persona o a la familia, hasta que alguien decide romper y cortar con ello. Y por si no lo sabíais, hay un engaño espiritual que viene de lo que se llama los espíritus familiares. La Biblia advierte que estos espíritus familiares existen. En Levítico 19:31 dice, no os volváis a los que evocan o llaman o conjuran espíritus ni a los adivinos, no los consultéis. Dios advierte que esas prácticas no provienen de él y no están bien, ¿no? Y los que practican espiritismo o adivinación dicen, yo puedo contactar con tu ser querido fallecido, con tu abuelo, con tu abuela, con tu lo que sea, ¿no? Pero desde la perspectiva bíblica lo que sabemos es que muchas veces hay espíritus engañadores que se hacen pasar por esas personas mintiendo, ¿no? Y esos espíritus, ¿qué pasa? Que pueden conocer detalles de la vida de una familia súper concretos y exactos porque han estado observando, acompañando, influenciando a esa familia o a esa persona durante años. Entonces, cuando la persona llama a ese espíritu, lo hace hablar, pues puede decir, sí, y tú tienes ese corazón de plata que yo te regalé en tu cumpleaños, cuando cumpliste 18 años, ¡ay, es mi madre! ¿Cómo lo sabe? Pues porque estaba el espíritu ahí justo cuando estaba celebrando el cumpleaños y sabe que la tarta era de nata y fresa y sabe que a ti no te gustó el regalo de la abuela, que era un pañuelo muy feo. Lo saben, o sea, saben todo eso, ¿no? Entonces, eso es un engaño espiritual. Y ahora voy a hablar de algo muy interesante. La Biblia también enseña algo muy profundo sobre el derramamiento de sangre que hemos hablado. En Génesis
Cuando Caín mató a Abel, Dios dijo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto muestra que cuando se llega ya a un derramamiento de sangre injusto, hay una demanda de justicia espiritual. Os lo voy a repetir por si alguien quiere copiarlo. Cuando hay un derramamiento de sangre injusto, ha muerto un inocente o ha pasado algo con un inocente que no debía de morir por nada, ¿no? Hay una demanda de justicia espiritual, ¿vale? Muchas veces cuando las personas intentan ocultar el pecado, el daño cometido, la Biblia enseña que Dios todo lo ve, Dios sabe todo lo que ocurre, y cuando esos pecados no se confiesan ni se enfrentan, las consecuencias pueden afectar a otras generaciones, y eso se le llama iniquidad, un patrón de pecado profundo que se mantiene a través del tiempo. Pero Cristo tiene autoridad para romper todas esas cadenas, ¿no? Sabemos este versículo que hemos usado mucho de Colosenses 2, 14 y 15, que dice que Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, despojó a principados, potestades, exhibiéndolos públicamente. Eso significa que en la cruz Jesús derrotó el poder de esas fuerzas espirituales que esclavizan a las personas. Y esa sangre tiene un significado muy espiritual. Dice Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso el sacrificio de Jesús fue tan poderoso. Su sangre trajo perdón, liberación, reconciliación con Dios. Por eso cuando una persona se arrepiente y renuncia a los pactos incorrectos y se vuelve a Dios, la sangre de Cristo tiene el poder para romper esas cadenas, ¿no? Pero cuando esa persona corta con todo eso, recibe la obra de Jesús, experimenta la verdadera libertad, ¿no? Ahora, lo que decimos, que la genética puede influir, la crianza sabemos que puede formar hábitos, y el mundo espiritual puede intentar oprimirnos, pero sobre todo eso, la sangre de Jesús tiene poder para romper cualquier cadena generacional. Ahora, hay una cosa de lo que estábamos hablando también antes. En el Antiguo Testamento Dios estableció el sistema para cubrir el pecado, que era a través de los animales, ¿vale? En Levítico 17 dice que la vida está en la sangre, y Dios ha dado para hacer esa expiación sobre el altar por nuestras almas, y esa sangre expía el pecado de la persona. La sangre tenía un papel espiritual muy importante y cubría el pecado delante de Dios, pero esos sacrificios no podían eliminar completamente el pecado, solo lo cubrían temporalmente. El problema del pecado afectaba a toda la humanidad. Dice Romanos 3 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero han sido justificados por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El propiciatorio era el lugar donde se ponían los sacrificios, ¿no? Se ponían los animalucos. Entonces esa fue la propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí vemos que la solución definitiva no vino por los sacrificios de los animalitos, sino el sacrificio de Jesús. Y cuando Jesús murió, dijo una palabra muy poderosa: tetelestai. ¿Qué significa? A ver quién sabe lo que significa. Venga, que llevo hablando mucho y no os estoy preguntando. ¿Qué significa la palabra tetelestai? Lo dijo cuando ya expiró. A ver, tic-toc, 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 tic, ¿quién lo sabe? Exacto, consumado es. Eso significa que la obra ya estaba terminada. En la cruz el pecado fue juzgado, la deuda fue pagada y el poder de las maldiciones fue quebrantado, ¿vale? Hemos hablado de que toda acta contraria se anuló y se clavó en la cruz. Pagó el precio desde Adán hasta el último hombre que nazca antes de que Jesús vuelva. Y también dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque los que colgaban de un madero
que era la forma en la que favorita que los romanos sacrificaban o mataban a las personas, era en un madero. ¿Para qué ocurrió eso? Para que en Cristo Jesús Él se hizo maldición para que la bendición de Abraham nos llegara, ¿no? Él abrió la puerta para que la bendición reemplazara a la maldición. Pero, ¿qué pasa? Que está hecho ya está consumado, pero nosotros debemos de apropiarnos de ello por la fe. Aunque Jesús ya hizo todo, esa obra se tiene que recibir personalmente. ¿Por qué? Es lo que decimos, la salvación está disponible para todos, pero es que no todos la quieren recibir. Por eso mismo, la liberación está disponible para todos. Todo el mundo puede ser salvo, todo el mundo puede ser liberado. La sanidad también, la restauración también. Pero cada persona debe de apropiarse de esa obra por medio de la fe y de la obediencia. Esto lo sabemos, hermanos. También la sanidad fue incluida, porque Isaías dijo que Él fue herido por nuestras rebeliones y que por sus llagas fuimos curados. Entonces esa cruz trae perdón, liberación, sanidad, restauración. Pero hay gente que no quiere creer, no quiere caminar en la fe y por eso también no experimenta esa realidad, ¿no? Bueno, pues para concluir, deciros que cuando entendemos esa obra de Cristo descubrimos algo. Las cadenas pueden parecer, o las maldiciones generacionales pueden parecer cadenas gruesas, ¿no?, que están colgando desde nuestro cuello, pero cuando entendemos la obra de Cristo, esas cadenas, cuando Él actúa con poder, podemos ver que están sostenidas solo por un hilo, porque Jesús ya las rompió en la cruz, ¿no? Entonces hoy tenemos que tomar la decisión de elegir la vida, la bendición para poder romper con todo eso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿no? Entonces, saber que en Cristo el pasado pierde su poder, las cadenas se rompen y las maldiciones se terminan. Vamos a elegir la bendición, el favor de Dios y continuar en las promesas que el Señor comenzó en Abraham y todavía nos llegan a nosotros, ¿vale? Entonces, para muchos, la primera parte de lo que he hablado son como malas noticias, pero en cada uno de los puntos yo he querido mostrar de que Dios está dando la solución. Jesús ya lo hizo, pero si tú no lo tomas, si tú no te posicionas, si tú no lo rompes, si tú no lo cortas, si no hay esa ruptura de todo eso, sigue ahí. Nosotros lo hemos visto y lo hemos dicho muchas veces. Si Dios ya lo hizo todo, si Dios ya lo ganó todo, ¿por qué sigue viniendo tanta gente? Lo veis, 300, 400 personas, óreme, tengo esto, tengo lo otro, tengo tal, enfermedades, opresión. ¿Por qué siguen? Si ya está, pues porque hay que arrebatarlo, hay que pelearlo, hay que romperlo. O sea, hay un trabajo que hacer. Si no, todos los creyentes estarían sanos, libres, en victoria, sin deudas, los hijos perfectos, los maridos todos en la casa, nadie, ¿entendéis? Nosotros no tendríamos este trabajo porque enseñaríamos y diríamos todo es vino y rosas, pero la realidad es que cuando ven que estamos orando, todos ore, 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 ore. Cuando decimos se acabó el tiempo de oración, entonces me voy para que otro me ore, me ore, me ore. Es así, es una realidad. El que no lo quiera ver, pues estará en el live o en cualquier sitio de la vida. No todo pasa en nuestros lives. Salimos afuera y uno te dice, ay, hermana, lo que me ha pasado, ay, no sé qué, ay, tal. Hay cositas, y como en la mayoría de las iglesias no se enseña ni de guerra espiritual, ni de cómo hacerlo, ni de cómo tal, pues bueno, ahí sabemos que está el pueblo de Dios como está. No estamos listos. No estamos nosotros listos como para ponernos, ¿no?, a liberar y a sanar a otros. Bueno, pues lo he hecho rápido, hermanos, sé que he hablado rápido porque como habíamos empezado 40 minutos tarde, he tenido que poner el turbo, pero que sepáis que queda grabado. Si alguien quiere algún versículo más o lo que sea, puede preguntarlo, puede decirlo y lo tenéis aquí en YouTube. Entonces, ¿quieres que, cómo vamos de tiempo? 10 y 25. ¿Hacemos una oración?
Si quiere orar. Para romper, hermanos, ¿alguien quiere decir algo de esto? ¿Qué es lo que pensáis? ¿Todos estáis de acuerdo con que son malas noticias en el sentido de que se acarrean muchas cosas, pero Dios nos ha dado la victoria, pero a veces hay que pelear, hay que indagar, hay que descubrir, no recibir y cortar con todo eso para que no siga avanzando? Todos a la vez no, todos a la vez no. ¿Corto aquí ya? Sí. Venga, chao, chao.